Listo. Dentro del análisis de, digamos, de cada etapa de su proyecto, digamos, uno asume cierto tipo de riesgos. Por ejemplo, en el caso de los que tienen animales, hay diferentes, digamos, riesgos al momento de comprar los animales. Por ejemplo, si yo tengo unos cerdos o tengo unas vacas, por ejemplo, en el caso de que yo tenga una vaca y compre una vaca que tenga, digamos, una enfermedad preexistente, o tenga, digamos, una cerdita, un marranito que tenga, digamos, ya venga con una enfermedad o, digamos, tenga antecedentes, por ejemplo, de aborto. Entonces, no me va a ser, digamos, favorable para mi negocio que yo compre una cerda, digamos, que, por ejemplo, ya la vendieron porque tuvo un aborto o dos abortos de seguido, y en el momento de que yo voy a implementar mi proyecto, pues es factible que me siga abortando, ¿cierto? Entonces, son ese tipo de cosas, digamos, en cada una de las etapas del proceso que hay que comenzar a implementar. Pero entonces voy a comentarles un poco acerca de qué se refiere el análisis de riesgos. El análisis de riesgos en cada uno, digamos, digamos, de su proyecto, de su explotación, ya sea agrícola o pecuaria, digamos, debe estar, digamos, eh, digamos, aplicando algo que se llama las BPA, ¿cierto? Ustedes todos tienen las BPA, las buenas prácticas de ordeño, tienen las buenas prácticas de manufactura, tiene, digamos, en cada una de las explotaciones que ustedes tienen, debe haber algunas buenas prácticas. Entonces, cuando uno comienza a implementar esas buenas prácticas, lo que hace es reducir el riesgo de que haya una pérdida o, digamos, o alguna afectación, no solamente del cultivo o de los animales, sino que también haya alguna afectación para la salud de los consumidores. Entonces, ¿qué pasa, digamos, con las etapas? ¿Qué son las etapas del proceso? Entonces, por ejemplo, para el cultivo de alguien tenía acelga, ¿cierto? Acelga o lechuga, ¿cierto? ¿Cuáles serán las etapas, por ejemplo, para implementar un cultivo de acelga y llevarla ya al consumidor final? ¿Quién me dice más o menos cuáles serían las etapas? Si yo me voy paso a paso y digo, primero tengo que adecuar el terreno, luego comprar la semilla, luego tengo que hacer el trazado, luego hacer el ahollado, por ejemplo, luego hacer el abonado, luego hacer la siembra, luego hacer el control de arbences o el control de las malezas, luego hacer, digamos, la poda, por ejemplo, que es una poda sanitaria o poda de formación, luego tengo que hacer, digamos, por ejemplo, una fertilización, y luego tengo que hacer, por ejemplo, la cosecha, y luego el almacenamiento. Esas son las etapas digamos, ejemplo, ¿no? De ejemplo de la producción de un cultivo. Entonces, imagínense, ustedes ya vieron algo sobre el diagrama de flujo, un diagrama de flujo sobre su proceso de producción. ¿Me escuchan? ¿O alguien me Jóvenes, les quiere están comentar? hablando. ¿Me escuchan, muchachos? Sí, profe, sí lo estamos escuchando, pues yo sí lo estoy escuchando. Sí, señor. Vale. Sí, igual yo también lo escucho. Eduardo, hágame un favor. ¿Cuál es su proyecto? Proyecto de papa colorada, profe. Listo. ¿Cuál sería como su diagrama de flujo, sus etapas de su proceso de producción para papa colorada? Mm, ¿Se fue? ¿Se fue? Bueno, para papa colorada, ¿hay algún otro compañero del cultivo de papa? Jóvenes. Diga, profe, yo soy uno de los Eh, compañeros. vale, ¿usted me puede describir las etapas? O sea, con que, digamos, si uno va a implementar el cultivo, ¿cuáles serían las etapas desde el inicio para implementar el cultivo de papa colorada? Pues, pues lo primero es la medición del terreno, Sí, sería esa. sí, Segundo, pues ya sería, ya después de medirlo, ya sería la preparación de él.
Sí, y de ahí ya después ya sembrar y ya seguir con el proceso, sembrar, seguir con el proceso, las fumigadas, y todo eso, y ya por último sería la cosecha. Pues yo creo que son esas, profe. No sé si estoy mal. listo, muy bien. Entonces, miren, para todos vayan imaginándose las etapas del proceso, ¿vale? Entonces, por ejemplo, el compañero Anderson decía, una de las etapas era la fumigada. En la fumigada, ¿qué riesgos pueden haber? ¿Ustedes qué se imaginan? Vamos, ¿qué pasaría, por ejemplo, si yo me voy en pantaloneta y sin camisa a fumigar y estoy aplicando, por ejemplo, glifosato? Entonces, habría una contaminación química, ¿cierto? ¿O qué pasaría, por ejemplo, si yo, por ejemplo, utilizo un abono, digamos, compro un abono y ese abono trae muchos vidrios? Entonces viene con vidrios y lo estoy manipulando sin guantes. Entonces tengo un riesgo de una contaminación, digamos, de una cortada, ¿cierto? ¿O qué pasaría, por ejemplo, si yo compro un animal, unos conejos, y los conejos traen alguna enfermedad? Entonces, esos son los riesgos que se pueden presentar en cada uno de sus proyectos. Entonces, vamos a imaginarnos, o si tienen ahí la forma de hacer un bosquejo sobre su diagrama de flujo, un diagrama de flujo, voy a explicarles aquí. Ustedes pueden ver, ya les, ustedes pueden ver ahí un documento de Word que estoy moviendo. No, señor, no lo vemos. No, Listo. Vamos a mirar si ahí ya. Ahí ya, profe, ahí ya. Ahí listo. Van a hacer un esquema parecido a ese, ¿vale? Con su proyecto. Entonces, ahí puede ser en una hoja de cuaderno, en lo que tengan ahí con un lápiz, es un borrador, ¿listo? Y van a hacer esos cuadritos así, describiendo la etapa paso a paso para la producción o la obtención de su cultivo. Digamos, por ejemplo, si es cilantro, entonces desde el primer cuadrito, ¿qué sería? Si es un cultivo, por ejemplo, en este caso, digamos, es algo como explotación porcícola. Entonces, por ejemplo, en la primera es recepción de animales nuevos. Luego sigue cuarentena, digamos, es un momento donde se aíslen los animales para que no vayan a transmitir alguna enfermedad a los otros animales que ya están en el establo o están en la cochera o en la jaula, ¿cierto? Aquí berraco significa los machos, ¿no? Y al otro lado dice vientres o madres o las cerdas, digamos las madres que van a proceso de gestación. Luego sigue el proceso de inseminación, ¿vale? O la monta, en el caso de que sea monta natural. Luego sigue, en el caso de esto de producción de porcícola, luego sigue la gestación, luego sigue la maternidad. Después del proceso ya de que ya van digamos, a nacer los cerditos, se hace el proceso de destete. Del destete, digamos, hay desecho de muertes digamos, por el riesgo, digamos, por aplastamiento, ahí porque ya los cerditos nacen muertos, ¿cierto? O de pronto a la cerdita no se le hace el control, digamos, adecuado, no se le controla la temperatura, no se hace, digamos, todo el manejo, y la mamá, digamos, muere como tal. Digamos que en esa fase, digamos, del proceso de destete, ¿cierto? Por ejemplo, ¿por qué se les aplica hierro a los cerdos pequeñitos, a los recién nacidos? ¿Quién me dice? pues, profe, sería como para que cojan resistencia en los días posteriores o de las etapas que vengan más adelante, ¿no? Porque Sí, pues muy ellos bien. nacen como muy débiles y a la hora que les hacen la descolmillada, pues se estresan mucho y pues la idea no es que pues tener pérdidas en la producción, ¿no? Sino mejorarla y tratar de sacar un producto de buena calidad, ¿no? Sí, digamos que pueden hacer, digamos, yo no soy experto en la parte, digamos, agrícola y pecuaria, ¿no? Pero, digamos, pueden hacer anémicos, por decirlo así, un cierto nivel de anemia. Entonces, el hierro lo que les ayuda, digamos, a lo que usted dice, a fortalecer, digamos, para que ellos, digamos, mejoren su inmunidad también. Entonces, ese es un riesgo, ¿no? Digamos, que ellos, digamos, no se les dé esa fortaleza, digamos, para que puedan crecer, ¿cierto? ¿Qué otro riesgo habría en esta etapa? El aplastamiento, por ejemplo, ¿cierto?
porque ellos, digamos, a veces uno no tiene las jaulas parideras, sino que tiene, digamos, o no les adecua el espacio para que ellos, digamos, puedan como defenderse por lo menos en los primeros días y no vayan a morir por aplastamiento. ¿Qué otro riesgo lo ven ustedes ahí cuando nacen los cerditos, por ejemplo? ¿Qué más se les ocurre? O por ejemplo, la temperatura. Ustedes han visto que ellos al principio, si es un clima frío, ellos en los primeros días, si tienen una cochera, por ejemplo, con mucha humedad y está muy frío, ellos, digamos, en ese momento todavía apenas están aprendiendo, digamos, a tomar la leche, el calostro. Entonces, esa temperatura también, digamos, puede afectar sobre la vida de los animalitos. ¿Y qué implica todo eso? Digamos, si yo no le aplico hierro, si yo no le hago, digamos, el proceso, digamos, de desinfección, si yo no les mejoro, les regulo la temperatura, ni les coloco barreras para que no aplasten los cerditos, pues voy a tener unas pérdidas. Entonces, en esta etapa, por ejemplo, ya donde estoy, hago el destete por ahí, son de mucho manejo, de mucho cuidado. Entonces, ¿a qué se refiere, digamos, con este ejemplo que estamos haciendo? Que ustedes hagan su cuadrito, su diagrama de flujo, eso se llama un diagrama de flujo, y ustedes identifiquen esas etapas donde pueden haber riesgos. En el caso del destete, en este punto, también hay que hacer algunas labores, ¿cierto? Hay que verificar lo de la descolmillada. ¿Para qué se descolmilla un cerdo? Pues, profe, para cuando están ellos amamantándose, no muerdan y le rompan pues los pezones a la madre, ¿no? En la etapa de la lactancia y todas las cosas. Sí, entonces, muy bien. Entonces, lo que hacen es generar muchas lesiones, ¿no? Entonces, esa es una corriente de producción. O sea, hay granjas que hacen el descolmillado para evitar lo que usted dice. Hay otras granjas que buscan, digamos, otra tendencia y no hacen descolmillado, sino que hacen una separación más de los lechones para evitar, digamos, esos accidentes y esos daños así. Pero, digamos, hay granjas que lo manejan con descolmillado y otras que lo manejan sin descolmillado. Hay, digamos, otros que también les cortan la cola al cerdo. ¿Para qué creen algunos que les cortan la cola al cerdo, por ejemplo? Porque no se muerdan entre ellos, profe. Sí, entonces, esa es entonces muy bien. Entonces, miren, hay personas que están a favor y en contra de cortarle la cola. Unos dicen, no, es que porque esos son caníbales. Entonces, el cerdo uno le coge la cola al otro y se muerden y se arrancan la cola y entonces ahí pueden generar, digamos, alguna infección o alguna enfermedad o canibalismo como tal, ¿cierto? Otros dicen, no, no hay que cortarle la cola porque si le corta la cola estás perdiendo, digamos, por ejemplo, 40 gramos por cerdo, porque la cola pesa 40, 30 gramos, 20 gramos, y si tienes 1000 cerdos, pues pierdes muchos kilos. Entonces son corrientes de diferentes cosas, lo mismo con el descolmillado, que apuntan, digamos, a las nuevas producciones. Hay personas que buscan, digamos, los huevos, digamos, que sean, en el caso de las aves, sean, digamos, orgánicos, sean más naturales, que no sean en jaulas, que sean, digamos, las gallinas digamos, en un ambiente más abierto. En el caso de los cerdos también, en el caso del ganado también. Entonces, eh, y así en cada una de las etapas. ¿Ustedes con qué, digamos, si van a desparasitar un cerdo o un conejo, con qué lo desparasitan? Por ejemplo, ¿qué me dice? ¿O qué medicamento, digamos, desparasitante se puede aplicar a un cerdo, por ejemplo? O a una vaca, o a un conejo. ¿Puedo opinar ahí, profesor? Sí, claro, profe. Ahí se le puede aplicar a cualquier animal, cualquier desparasitante que tenga componente activo fenbendazol, ¿sí? Lo Sí. importante es que sea de vía oral, porque los que estamos aplicando vía intramuscular está generando unas trazas en el producto final, puede ser en la carne o en la leche, y esas trazas son cancerígenas. Ese es el aporte que quería hacer, profe. Pero Muchas gracias. cualquiera que tenga el compuesto activo que sea fenbendazol. Entonces, miren, el profe da un ejemplo muy claro. Aquí para, digamos, en otra etapa, los que tengan otros animales, en una etapa del proceso, por ejemplo, va a haber una etapa, digamos, de desparasitar. Entonces, ¿qué pasa? Que, por ejemplo, si usted tiene ganado y aplica, por ejemplo, ivermectina,
¿cierto? Hay personas que ya están en contra de la ivermectina o del Ivomec, o digamos sustancias que tengan principio activo de ivermectina, porque tienen retiro en leche. Entonces, por ejemplo, si usted le aplica ivermectina y digamos no retira esa leche, sino que usted sigue ordeñando normal, pues le va a llevar esa leche a sus clientes con ivermectina. Y lo que dice el profe, eso genera unas trazas. Entonces usted, digamos, se va a tomar una leche con ivermectina hasta en el mismo potrero, ¿no? O sea, digamos, como, digamos, tiene un efecto, digamos, esos excrementos digamos, que la vaca deja en el potrero se van a demorar más en descomponerse por acción de la ivermectina. Entonces son riesgos también, ¿no? Son riesgos, digamos, en cuanto a los medicamentos que uno utiliza. Y lo mismo al momento de fumigar la papa. Entonces son medicamentos, son, digamos, sustancias muy químicas, digamos, muy tóxicas, perdón, que generan un efecto no solamente en el cultivo, sino, digamos, en el ser humano, si no utiliza los elementos de protección personal y en las fuentes hídricas. Entonces, ¿a qué se refiere el análisis de riesgos o el análisis de peligros? Se refiere a identificar cada una de las etapas y ir sacando, digamos, aparte, cuáles podrían ser los posibles riesgos, no solamente, digamos, para la afectación del proyecto, sino para la salud y de la persona, de los operarios y del ambiente también, ¿vale? Entonces, no sé si ya vamos haciendo el diagrama o el bosquejo de cada uno de nuestros proyectos para que vamos identificando los riesgos. Pues, por favor, vamos a dar unos 2 minuticos para que ustedes hagan su bosquejo de su diagrama. Háganlo más o menos así como el que está aquí, como el que estamos mostrando en pantalla. No hay necesidad de escribirlo, digamos, a detalle, sino que usted coloca, por ejemplo, siembra, fertilización, luego o trazado, aullado, abonado, fumigación. De esa manera lo pueden hacer. Y si ustedes quieren especificar un poco más, al lado derecho del cuadro le colocan, eh, por ejemplo, el fenmetrazol o aplicar el hierro o aplicar, por ejemplo, el glifosato, si estaba hablando, pero entonces ustedes ya van a colocar, digamos, qué medicamento o qué, digamos, insecticida, fungicida, el que ustedes vayan a colocar o que vayan a aplicar en cada una de las etapas. Entonces, por favor, vamos haciendo el bosquejo del diagrama de flujo. Vamos a dar 2 minuticos para que lo elaboren, ¿vale? ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta, muchachos? No, profe, no. Pues yo tengo claro, No, no sé señor. mis compañeros. No, Sí, bueno, profe, si hay ya, alguna está claro, pregunta, gracias. listo. Si hay alguna pregunta, me dicen, volvemos a explicar, no se queden con las dudas. Profe, tengo una pregunta. Dime. Ese cuadro que nos está mandando a hacer, ¿lo hacemos uno por grupo o todos los tres tenemos que hacer ese mismo cuadro? Para el ejercicio de ahorita, háganlo individual, pero luego ya lo pulimos un poquito en grupo, ¿vale? Ya lo completamos, digamos, más al detalle, le ponemos variables o porcentajes. Si usted, por ejemplo, va a aplicar, digamos, una epirometría, ¿cómo se llama? La de control de garrapatas, la que se aplica en el dorso de las vacas. Por ejemplo, si usted va a aplicar un medicamento, ahí le decimos, bueno, aplicar o preparar una bomba por cada de 20 litros, aplicar 2 centímetros. Entonces ya este diagrama lo que va a ser, digamos, en grupo, ustedes lo van a pulir un poquito más, colocándole al lado derecho como los porcentajes o las cantidades, ¿no? Si usted va a fumigar, antes de fumigar con tal sustancia, 1 centímetro cúbico por cada 20 litros. O si usted va a hacer digamos, la aplicación del hierro de los cerdos que decíamos hace rato, ¿no? Aplicar 1 centímetro o 1 mililitro por cerdo, por ejemplo, los primeros tantos días de nacido. Es como una especificación sobre la aplicación de la actividad o la aplicación del medicamento o de la sustancia en la etapa del proceso. Entonces luego ya lo pulen con sus compañeros de grupo. Listo, profe, entendido. Los que van terminando me van diciendo ya para explicarles lo de los peligros.
¿Cómo va, muchachos? Bien, profe, bien, estamos bien. Me espero un segundo, ya le envío la evidencia, ¿vale? Listo, gracias. ¿Cómo va Juan Miguel? ¿Me escucha, Juan Miguel? Sí, señor, bien, muy bien. ¿Cómo va Ya con lo su...? terminé. Listo. Anderson, Profe, una pregunta. Digamos, en la fumigación que hay que poner los químicos que le aplicamos o solamente los pasos y ya. ¿Cómo? en un ladito, si alcanza en un lado, por lo menos en una pequeña frase diga químico tal, ¿vale? Ah, listo, profe, listo. Listo. Gracias. Sandra Milena, ¿cómo va? Bien, profe, bien, bien, ya casi acabo. Sandra Milena es quién, perdón. Anuar Velasco. Ah, vale. Eduardo, Hola, profe, aún no. Nada. listo. ¿Qué proceso tiene qué proyecto? El de la papa. Ah, papa colorada. Sí, señor. Listo, vale. Viviana, Vivian Gabriela. Sí, profe, ya lo estoy terminando. Listo. Vanessa. Que no va a recepción. Sí, va, mira. Le guardo el micrófono. Listo, muchachos, continuamos. Sí, señor, ya. Listo, vamos entonces. Entonces, miren, ustedes ya tienen las etapas, ¿vale? Tienen un bosquejo de un diagrama de flujo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Ustedes van a escoger una etapa, la que ustedes vean como más compleja. La idea es hacerla con, digamos, por el tiempo, vamos a hacerla solamente con una etapa. Ustedes ya cuando hagan el ejercicio lo hacen, digamos, con todas las etapas de su proceso de producción. Y en esa etapa vamos a identificar los peligros físicos, químicos y biológicos. ¿A qué se refiere peligros físicos? Por ejemplo, trozos metálicos, madera, piedra, vidrios, objetos de uso personal, etcétera. Entonces les voy a dar un ejemplo. Resulta de que en una ganadería se preparó un ensilaje y se preparó y dentro de ese ensilaje había, no sé, unas tachuelas, creo, unas grapas y no se dio cuenta la persona que elaboró digamos, ese ensilaje y ese ensilaje se fue con esas tachuelas y la vaca
pues las vacas que estaban en ese momento, pues se comieron ese ensilaje con todo y tachuela. Entonces, ese es un peligro físico. ¿Por qué? Porque es un elemento metálico. ¿Y qué creen que le puede causar esa tachuela a la vaca? ¿Ustedes qué dicen? ¿Quién me dice? ¿Qué le pasaría a la vaca? Pues le puede romper el intestino. Claro, entonces, ¿ustedes alguna vez han escuchado a alguna persona que le dio una, ¿cómo se llama? Peritonitis o que le dio, digamos, le puede, digamos, dañar el intestino y le puede contaminar, digamos, le puede generar una infección y eso le puede generar la muerte, ¿cierto? Entonces es un peligro físico, son elementos metálicos, ¿cierto? ¿Qué pasaría, por ejemplo, si ustedes van a abonar? Espérame, creo que alguien está intentando empezar. Si ustedes van a abonar y hay mucho vidrio en el abono, entonces ustedes se pueden cortar, ¿cierto? Son trozos metálicos, ¿vale? Entonces, vayan pensando qué peligros físicos pueden, digamos, presentarse en una de las etapas que ustedes vayan a escoger, ¿listo? Los peligros químicos. ¿Qué pasa? ¿Alguien tiene un proyecto de mora o de tomate, algo así? O por ejemplo la papa. Bueno, en el caso de la mora, a manera de ejemplo. ¿Qué pasa si usted, por ejemplo, va y fumiga la mora y alguien llegó y se metió a su finca y se comió una mora recién fumigada? ¿Qué creen que le puede pasar? Pues, profe, puede tener pues, daños de estómago, o pues podría ser que con el químico que se utilice para controlar las plagas en la mora, puede ser que se pueda intoxicar, pues depende de las defensas que tenga la persona, ¿no? Listo. Entonces, mire, todos los, digamos, los peligros químicos se refieren a sustancias, por ejemplo, residuos de jabón, por ejemplo, ¿qué pasaría si usted tiene un proyecto de café y saca el mejor café del mundo con un puntaje de taza, digamos, del 87%, de manera de ejemplo, 87 puntos, y usted ese café lo va a llevar para exportación para Japón, por ejemplo, y lo sube en su camión y el camión, usted ahí pone una poma de gasolina. Entonces, esa gasolina le va a pasar, digamos, todo ese aroma, todo ese olor, digamos, a gasolina se le va a penetrar al café. Entonces, es un peligro químico. ¿Por qué? Porque, digamos, a pesar de que de pronto no se va a consumir el café, usted le va a cambiar todo el sabor, le va a cambiar todas las características y todo el trabajo que usted hizo. Entonces, esos son los peligros químicos. ¿Qué pasaría también? Lo mismo que usted, lo que usted está diciendo hace rato. Si usted, digamos, le aplica además a su producto, o si usted no respeta los días, digamos, de cuarentena o de retiro en leche, si usted llega y aplicó la ivermectina y vendió esa leche, o digamos, no aplicó la pirometrina, la que sea el compañero Leandro, o digamos, no cumplió, digamos, los tiempos digamos, para antes de sacar la cosecha de su cilantro, por ejemplo. Hay cilantro, por ejemplo, en algunas partes que lo abonan con el estiércol del cerdo, que ahorita lo vamos a mirar en los productos, en la parte biológica. Entonces, no sé si está claro lo físico y lo químico, los peligros físicos y químicos hasta el momento. ¿Alguna pregunta de los peligros físicos y químicos? Muchachos, ¿alguna inquietud sobre los peligros físicos y químicos? No, señor. Aprovechen para preguntar, Vale. muchachos. Listo, vamos con los biológicos. Con los biológicos imagínense que ustedes tienen su cultivo, ¿listo? Tienen un cultivo de uvas, por ejemplo. Y estamos en un verano muy fuerte. El verano es bastante fuerte que usted dice, no, yo voy a coger, imagínense el río más contaminado por ahí, o la quebrada más contaminada que haya cerca o que ustedes hayan escuchado. Por ejemplo, acá, yo digo en Popayán el río Molino, por ejemplo, o por acá el río Cauca, por ejemplo, o el río Gido, o una quebrada, la quebrada Pobús, cualquier quebrada. Imagínense la quebrada, listo, y dice, no, yo no voy a perder mi cultivo. A mi cultivo de uvas yo voy a coger y voy a ponerle una manguera a la quebrada y
y yo que yo fumigo mis uvas con esa agua de ese río o esa quebrada toda, digamos, contaminada. Lo que yo no quiero es perder mi cultivo. Pero entonces, digamos, esa quebrada resulta de que tenía muchas casas hacia arriba. Imagínense, arriba de la montaña, de la parte alta hay muchas casas y de pronto esas casas están botando, digamos, todos sus residuos en la quebrada y usted está utilizando esa agua para fertilizar, digamos, o digamos para darle, digamos, riego a sus cultivos. Entonces, esa agua va a tener muchos parásitos, va a tener, digamos, muchos microorganismos de heces fecales, digamos, de mucha contaminación que viene, que ha venido recogiendo a lo largo del trayecto de la quebrada. Entonces, los peligros biológicos se refieren a todos los microorganismos. Entonces, por ejemplo, hay personas que les decía hace rato, digamos, no hacen un procesamiento bien del abono. Se supone que los abonos hay que procesarlos bien, los estiércoles, todos hay que tener un tiempo de preparación, tienen una forma de preparación adecuada. Entonces, por ejemplo, si usted llega y le aplicó, hay personas que, he escuchado que personas que producen cilantro y le aplican, digamos, de una manera las heces del cerdo, digamos, por encima. Entonces, esos, digamos, pueden venir muchos parásitos en las heces y esos parásitos pueden generar, digamos, estas enfermedades a las personas y uno a veces no lava las frutas. Entonces, por ejemplo, una fruta, ¿quién produce por ahí cilantro, por ejemplo? Les voy a dar un ejemplo, ¿no? No es exactamente lo mismo. Usted llegó y le echó agua a su cilantro del río más sucio que hay, que conoce. ¿Listo? Agua del río Ejido, por ejemplo, del río Molino. Usted trajo agua y le echó a su cilantro, ¿vale? Y luego ese cilantro lo llevó a la plaza del barrio Bolívar. Bueno, y antes usted le había fumigado. Lo fumigó, le echó agua del agua más sucia que había. Luego lo llevó al barrio Bolívar y lo almacenó en la bodega. Y por ahí, por la bodega, había muchos ratones. Y los ratones pasaron por encima del cilantro, lo orinaron. Había cucarachas que pasaban caminando por encima del cilantro, o de las manzanas, o del banano. Y esos, digamos, le inyectaron, digamos, le inocularon cierto tipo de parásitos a su cilantro. Y usted fue bien tranquilo, fue a la galería, compró su cilantro, ni siquiera lo lavó, ni nada, sino que lo picó así, se le echó a su sopa y se comió, y se consumió el cilantro. Entonces ahí, digamos, digamos, todos esos parásitos y microorganismos van a estar, digamos, en su estómago. Y ahí hay muchas enfermedades. Entonces, no solamente con el cilantro, sino con todas las hortalizas, con todas las verduras, donde no se les hace el manejo tanto en campo adecuado, porque los abonos digamos, se procesan mal, o porque, digamos, el agua que se utiliza, o por también la manipulación que se le da, o por, digamos, en el caso de esa parte también, no solamente en ese tipo, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, los que tienen conejos, o los que ya tienen cerdos, o los que tienen digamos, animales en su proyecto? ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo donde guardo el alimento de mis animales, yo no lo tapo, sino que lo tengo los costales o los bultos tengo en mi bodega, y esos bultos usted se va a dar cuenta y están llenos de arrotos porque hay mucho ratón ahí en la bodega? ¿Qué le podría pasar a mis animales? ¿Quién me dice? Podría producirle enfermedades, profe. Eso, muy bien. Entonces, porque digamos, los roedores o los ratones, digamos, son, digamos, transmisores de muchas enfermedades. Y usted dice, ay, ¿por qué sería que, por ejemplo, por qué sería que me abortó la cerda? ¿O por qué sería que se me enfermó? Y usted revisa, hizo, digamos, aplicó todo lo que debía de hacer. Entonces, y no se da cuenta de que en su bodega estaba llena de ratones. Entonces, por ahí puede estar. Entonces, es analizar en cada una de mis etapas por qué está fallando, digamos, mi proyecto, o no fallando, sino que qué medidas debo de tomar para que no se presenten errores en cuanto a mi proyecto, ¿vale? Aquí también podemos tener en cuenta la implementación del plan sanitario, ¿no? Que todos los animales, o, digamos, tengan, digamos, mi protocolo de vacunación. Pero también, ¿cuál sería el riesgo de los protocolos de vacunación? ¿Sería un riesgo químico? Que yo le aplique más medicamento digamos, al conejo o al cerdo. Pues todo tiene unas medidas. ¿Cuáles son los riesgos? Que yo, por ejemplo, ustedes ya no utilizan ivermectina. Entonces, hay un muchacho que una vez iba
a desparasitar un perrito y, digamos, le aplicó ivermectina y le aplicó la dosis, digamos, le aplicó 3 veces más. Entonces, no solamente mató a los parásitos, sino que mató de una vez el perrito. Entonces, son riesgos, digamos, por químico en ese ejemplo, porque, digamos, se pasa de los límites y afecta, digamos, no solamente, pues no solamente cumple la función, sino que también pues, genera pérdidas en el proceso productivo. Entonces, para resumir, tenemos peligros físicos, químicos y biológicos, ¿vale? ¿Hasta ahí tienen alguna inquietud? Muchachos, ¿tienen alguna inquietud hasta el momento de los peligros? Vamos a hacer una actividad, ¿vale? Para ver si les quedó claro. Por el chat, en el chat van a copiar, van a abrir el enlace que les voy a pegar ahí y van a responder un peligro físico, químico y microbiológico que se podría llegar a presentar en su proyecto. Escogen una etapa de su proceso. Puede ser la siembra, puede ser el abonado, la fumigación, ¿listo? O en el caso de los animales también, un proceso de desparasitación. Van a darle clic en ese enlace que pegué en el chat y van a llenar los datos, por favor. Vamos a dar unos 4 minuticos para que hagan esta actividad y me van preguntando las dudas que vayan surgiendo al momento de hacer el ejercicio. Profe, una preguntita, ¿eso lo hacemos, o sea, lo seguimos haciendo así individual o cómo? Sí, háganlo individual para que tengan más insumos, ¿vale? Luego ya en un momento, en un espacio, ustedes se reúnen y ya consolidan toda la información, ¿vale? Para que tengan más ideas, más lluvia de ideas y eso les permita hacer, digamos, más completo el ejercicio que vamos a hacer más adelante. ¿Alguien no le abrió el formulario? Si no le abre, me dicen, por favor. ¿Sandra Milena le abre? Juan Manuel, no le escuché muy bien. ¿Qué se le bloqueó? Profe, a mí no me abrió el formulario. ¿No te abre? Dale. Cierra otra vez y mira a ver si de pronto, es que a veces se demora un poquito en cargar. No, nada, Voy a ver profe. No me deja. No, nada. No, señor. ¿Alguien le abrió el formulario? A mí sí, profesor. A mí sí. Bueno, sí, no, a veces puede ser por la señal que a los compañeros no les... Yo también, profe, ya. Vale, listo. Entonces, con los que no les ha abierto el formulario, les voy a mostrar aquí. Ese es el formulario que les aparece en Google a los compañeros y a los que no les abre. En la primera, digamos, ahí son los datos del aprendiz, nombre del aprendiz, el correo electrónico, y aparece unas preguntitas, son 3 preguntas sencillas. ¿Cuál es el nombre de su proyecto? Entonces, por ejemplo, producción de cilantro. De los que no tengan, digamos, la facilidad de abrir el formulario, ahorita me las envían por el chat o se la envían al profe Leandro, las respuestas, ¿vale? Por ejemplo, yo aquí voy a resumir cilantro, ¿vale? Y la segunda pregunta es, escoja una etapa del proceso de su cultivo o explotación agropecuaria y mencione un riesgo físico, químico y microbiológico que se puede presentar en la etapa del proceso de producción. Entonces yo digo, bueno, producción de papa colorada, voy en la etapa de fumigación. Bueno, un riesgo físico, ¿qué será que me puede presentar ahí? Me puedo cortar, me pueden aparecer algunos elementos extraños, alguna piedra. Digamos, qué riesgo puedo presentar ahí? Un riesgo químico. Por ejemplo, mala preparación en las dosis para fumigar.
por ejemplo. O con, digamos, que la persona entre en contacto directo con el químico, ¿vale? O que se pase las dosis. Entonces, o un microbiológico. En algunas de pronto no puede haber necesariamente microbiológico, sino que puede ser más químico, puede ser más físico. Pues en el abonado, lo que les dije hace rato, puede ser, digamos, piedras, palos, clavos, lo que les hablaba hace rato al momento de preparar el ensilaje. Entonces, traten de identificar un riesgo físico, uno químico y uno microbiológico en sus etapas. Y la segunda pregunta es una medida preventiva. Para los 3 peligros identificados en la pregunta anterior, proponga una medida preventiva para cada uno de los peligros. ¿Qué es una medida preventiva? Es, digamos, ¿qué acción puedo hacer yo para evitar que me pase eso? Entonces, ¿qué acción puedo hacer yo? Es el momento de ensilar, hay clavos o puntillas o tachuelas. Entonces, ¿qué acción preventiva podría hacer yo en esa etapa? O si yo voy a aplicar un medicamento, si yo voy a purgar mis animales, ¿qué acción puedo hacer? O si, por ejemplo, si yo voy a aplicar un medicamento que tiene retiro de leche, pues ¿cuál va a ser la medida preventiva para que no se me vaya esa leche así? Hacer el retiro, hacer digamos, una separación de unos días para evitar que esa leche vaya con ese contaminante, ¿cierto? Y también, ahí también pueden haber otro tipo de, digamos, en la recepción, al momento de sus etapas para todos, también hay que identificar un riesgo que no solamente puede ser, digamos, con estos 3, sino que puede abarcar, por ejemplo, hacer un protocolo, ¿no? De inspección o de revisión muy bien, tanto en la materia prima que ustedes compran, por ejemplo, riesgo microbiológico, que el animal venga, no sé cómo se le llama, las vacas, la ranilla, no sé el nombre técnico, que se llama la enfermedad de la ranilla. Entonces, ¿qué pasa si usted compra una vaca con ranilla? Pues ahí hay cierto, digamos, cierta enfermedad, digamos que usted no la puede comprar, ¿vale? Entonces, hay que hacer un protocolo. Ahí puede ser un riesgo, porque, digamos, profe Leandro, dígame. Profe, una pregunta, en riesgo microbiológico, ¿qué le digo? En el agrícola, podría ser cuando de pronto la semilla viene con muchos gusanos o así, infecciones, enfermedades, ¿podría ser eso? Sí, sí, porque digamos, usted, por ejemplo, que va a sembrar una semilla y toda venga, digamos, llena de gusanos, venga llena de gorgojo, venga llena digamos, o venga con mucho estiércol, venga muy sucia, digamos, en cuanto a heces. Entonces, esos son riesgos microbiológicos porque, primero, no le va a dar un rendimiento a su cultivo ideal. Y segundo, también se puede contaminar la persona. Se puede, digamos, transmitirle alguna enfermedad o algún riesgo de que la persona pueda llegar a generar algún tipo de enfermedad, ¿vale? O, por ejemplo, a pesar, digamos, que usted compre una vaca con mastitis también, o con alguna enfermedad preexistente, o qué tal que usted venga, por ejemplo, compre una vaca y la vaca venga llena de garrapatas y usted la entra de una a su establo, pues le va a llenar de garrapatas a las demás vacas, ¿no? Y el potrero también. Entonces, se van va a ustedes a incubar todos los animalitos. Entonces, todo tiene que ser, digamos, un proceso una medida preventiva, un proceso de cuarentena, por ejemplo, o de un aislamiento por unos días para que esas enfermedades usted las pueda detectar y no se les vaya a pasar a su vato, a su establo, a su cochera. Entonces, o el conejo, ¿qué tal que tenga algunas enfermedades o venga lleno de piojitos o no sé qué más le puede dar al conejo? También, todas esas enfermedades hay que, al momento de la primera etapa de la compra de los animales o de la recepción de la materia prima, hay que revisar esa parte, ¿no? O si usted va a hacer un concentrado para animales y ese maíz que usted compró viene lleno de clavos, de tuercas, de tornillos, pues también le van a dañar las máquinas, no solamente a los animales, sino que le van a dañar las máquinas. Entonces, una medida preventiva es establecer un filtro, poner, digamos, una malla para poder separar las partes metálicas. Entonces, imagínense, digamos,
Esto es, digamos, el riesgo es, así no les haya pasado. Ustedes ya conocen o de pronto ya han visto con los profes o la experiencia que ustedes han escuchado qué riesgos les pueden pasar. Entonces, en los riesgos químicos también. Hay una persona que tenía un hato lechero y por algún error se les fue más yodo en la leche y esa leche la vendieron para hacer yogur. Y la persona que compró esa leche con yodo, pues, ¿cuándo le va a dar un yogur si el yogur, el yodo, digamos, elimina los microorganismos? Entonces, para hacer yogur se necesita, digamos, que haya esa propagación de microorganismos. No sé si hay alguna pregunta, muchachos, ¿cómo van con el formulario? ¿Alguien ya terminó o todavía no? Profe, yo sí tengo una. Sí. Profe, ¿qué le iba a decir? En los químicos yo puedo colocar químico con fecha de vencimiento ya avanzada, ¿me entiende? O sea, que ya esté vencido. Sí, claro, sí lo puedes hacer, porque primero no va a tener el efecto, ¿no? El efecto, o digamos, va a tener alguna reacción diferente, porque se pueden degradar los compuestos. Entonces, es como cuando usted se come un producto vencido. Entonces, ya de pronto la formulación que se hizo inicialmente ya no va a tener el mismo efecto. O lo mismo si usted va a aplicar ya una intramuscular al ganado, o a los cerdos, o a los conejos, ya no va a tener el mismo efecto. Entonces, lo que usted puede generar es antes una alteración o en la salud del animal que usted vaya a aplicar, del que le vaya a aplicar. Si necesitan más tiempo, me dicen, ¿no? 2 minutos, 3 minutos para ir avanzando en el ejercicio. O si hay alguna inquietud, por favor me la hacen saber. Entonces, los que no tienen la forma de abrir el formulario, estas son las preguntas, las que están aquí en pantalla. Voy a meterle un poquitico para que puedan visualizar mejor. Es simplemente el nombre del proyecto, escoger una etapa del proceso e identificar un riesgo físico, químico o microbiológico. Y la siguiente pregunta es, para los peligros que usted dijo anteriormente, ¿cuál podría ser la solución o cuál podría ser la medida preventiva? En esas medidas preventivas están muchos los protocolos de bioseguridad, ¿no? Que son, digamos, fundamentales para una buena explotación. Y mucho las buenas prácticas, ¿no? Buenas prácticas pecuarias, las de ordeño, las que ustedes, digamos, puedan implementar en su proceso productivo. Entonces lo voy a dejar un ratico aquí para que ustedes puedan mirar las preguntas. Y ya cuando terminen, a los que están en el formulario en línea le dan a enviar. Y acá ya me llegan todas las respuestas que ustedes me están digitando. ¿Cómo lo reviso? ¿Listo, muchachos? ¿Cómo van? ¿Alguien ya terminó? Yo ya lo acabé de enviar, profe. Listo, vale. Gracias. Profe, ya envié el mío. Vale, listo, gracias.
¿Ustedes de pronto tienen este formato, muchachos? ¿Este cuadro lo han visto en alguna información que les han facilitado a los estudiantes? No, señor. No, no, señor. No, señor. Vale. ¿Quién falta por enviar el formulario o por terminar las preguntas que estábamos trabajando? Profe, Sí, ese profe. formato se le envió a todos los aprendices. Se nota que no leen la información que se les envía, ¿no? Porque Bueno, todo lo que son formatos de análisis de riesgo, de la matriz FODA, del cronograma de actividades, todos esos formatos se les enviaron a ustedes por el WhatsApp, inclusive el formato de presentación de proyecto, inclusive el modelo de seguimiento al paso y paso del proyecto de ustedes, donde se les explica cada uno de los pasos. Entonces es preocupante que hoy me conteste alguno de ustedes que no conoce ese formato. Yo sí lo tengo, profe. Ese. Todo. vale. Gracias. Listo, muchachos. Entonces, miren, ¿qué vamos a hacer? Ustedes al principio hicieron un cuadro, ¿cierto? Como de las etapas del proceso, que dijimos que ese se llamaba el diagrama de flujo. Ese diagrama de flujo, ustedes, digamos, cada fase se llama etapa del proceso. Estoy aquí coloreando con verde. Esa etapa del proceso, ustedes la van a colocar en ese cuadro, digamos, con un nombre. Entonces, por ejemplo, en esta le coloco recepción de materia prima. Luego paso a la siguiente, por ejemplo, siembra, la etapa número 2, a manera de ejemplo, siembra. Siembra. Y luego voy bajando a la etapa número 3. Y sucesivamente, etapa 3, número 3, por ejemplo, fumigación, lo que decía el compañero era fumigación. Fumigación. ¿Están viendo la pantalla, muchachos? Sí. Listo. Entonces, Señor. miren, la etapa del proceso es la fase, digamos, la siembra, la fertilización, la fumigación, la recepción de animales. Aquí puede ser una recepción de animales, o recepción de, digamos, de animales. ¿Listo? Luego pasan a otra etapa, vacunación, desparasitación, pesaje, sacrificio, venta, ¿vale? Entonces, ¿a qué se refiere la etapa del proceso? A escribir, digamos, en estas casillas que están hacia abajo, la fase, ¿listo? Eso va en etapa del proceso de acuerdo a mi diagrama de flujo. Ahora, por ejemplo, en la recepción de animales, si yo, por ejemplo, o recepción de semillas, por ejemplo, en el caso de los que tienen cultivos, en la recepción de animales, ¿qué peligro se me puede presentar? Entonces, como ustedes ya escribieron allá en el otro ejercicio, es simplemente copiar esos peligros físicos que ustedes escribieron allá. Entonces, yo aquí voy a colocar qué peligros físicos se me pueden presentar en la recepción de animales. ¿Qué peligros químicos también? Si yo estoy recibiendo, por ejemplo, semillas, entonces lo que decía el compañero, que digamos venga o de pronto venga con una dosis alta de químicos, de fungicidas, de insecticidas, que esa semilla que yo voy a utilizar venga cargada de pesticidas, por ejemplo, es un riesgo. O por ejemplo, el riesgo biológico en los animales en la primera, que vengan con alguna enfermedad, a pesar de que ya pues, estamos libres de aftosa, ¿cierto? Aftosa, brucelosis, toda esa, digamos, cantidad de enfermedades, pero que venga, por ejemplo, con carbón, no sé, y los expertos que son de ganadería, por ejemplo, venga con carbón bacteriano, con carbón sintomático, venga con la ranilla que hablábamos hace rato, o que el conejo venga, no sé, con garrapatas. ¿Qué enfermedad transmiten las garrapatas? Entonces puede ser esa enfermedad. O con los cerdos, no sé, la peste porcina
clásicas que se llaman, la peste porcina clásica o así, digamos, es identificar estos riesgos físicos, químicos o biológicos que se me presentan en la primera etapa y luego en la siguiente etapa. Esto iría aquí, riesgos potenciales. Entonces ustedes pueden complementar más en internet, pueden buscar, bueno, qué riesgos en los animales, con qué enfermedades pueden venir, ¿vale? Para yo no recibir esos animales enfermos. Entonces, y no, digamos, si yo compro animales, digamos, o también de mala calidad, también no voy a tener un buen rendimiento para mi proyecto. ¿Listo? Y en la siguiente columna, en esta que voy a pintar en verde, en esta, es la medida preventiva. Bueno, ¿qué voy a hacer yo para evitar que me ocurra esto de acá? Pues, ¿qué voy a hacer yo para que el animal no me venga con alguna enfermedad, con un carbón sintomático, me venga con mastitis, o me venga con garrapatas, o la semilla me venga con gusanos? Esa es la medida preventiva. Entonces, para cada una de las etapas hay que identificar los riesgos y también hay que identificar la medida preventiva. A eso se refiere, digamos, estas primeras 3 columnas. No sé si hasta allá hay alguna pregunta. Entonces, en el formato que les tienen ustedes allá, hay que diligenciarlo de esa manera: la etapa, los posibles riesgos y la medida preventiva. Y ya les explico esta parte de acá, que en la parte derecha, que dice árbol de decisiones, punto crítico de control, sí o no. Entonces, hasta ahí, hasta la medida preventiva, ¿hay alguna inquietud, muchachos? ¿Alguna inquietud? ¿Alguien tiene alguna duda? Valentina, ¿tiene alguna pregunta? Pregunta. Sí, dale. No, señor. Yo le envié el documento que nos dio y pues no sé si está bien, si ya le haya llegado. Vale, ya, ahorita ya me aparece el consolidado, ya les publico el listado de los que han enviado, ¿vale? Bueno, chicos, aquí no me deja ver porque estoy compartiendo la pantalla, pero ya ahorita verifico. Si ya te dio la opción de enviar, ya acá me aparece. Sí, profe, ya me dio esa opción, no me preocupe. Listo, vale, no, acá ya me aparece con tu nombre. Hasta ahí, hasta la medida preventiva de algún inquietud, muchachos, para que si no ya pasamos a hablar de decisiones. ¿Alguna pregunta, muchachos? Giner, Steven, ¿alguna pregunta? No, señor, está todo entendido. ¿Alguien no entiende? Wesley. Bueno, si no hay preguntas, si no hay alguna pregunta, vamos a hablar del árbol de decisiones y los puntos críticos. Entonces, ¿qué es el árbol de decisiones? Es simplemente una serie de preguntas. Son 5 preguntas que uno le hace a cada una de las etapas. Entonces, a la recepción de animales. Entonces, por ejemplo, a esas preguntas uno va respondiendo sí o no, ¿vale? Entonces ya les muestro las preguntas, perdón, y de acuerdo a las preguntas uno ya define si es un punto crítico o no. Entonces, por ejemplo, si yo estoy hablando de animales, si yo, por ejemplo, en algún caso obtuve un animal enfermo, y si ese animal enfermo yo digamos, lo sacrifico, voy y lo pelo, y digamos, lo consumen las personas. Entonces, por ejemplo, si las personas lo van a consumir y hay un riesgo de que esa carne pueda, digamos, a enfermar a las personas, entonces eso va a ser un punto crítico de control. Si ya no hay alguna forma de evitarlo, entonces eso va a ser
un punto crítico de control. Y yo le voy a colocar sí. Aquí donde dice PCC le voy a colocar que sí. Entonces, a eso se refiere. Es evaluar perdón, las etapas. Y ya en las preguntas que les voy a mostrar ahorita, ustedes al final van a decir sí o no, es un punto crítico de control. Miren, entonces van a acordarse una cosita. Aquí el árbol de decisiones tiene 5 casillas. Entonces les voy a mostrar el árbol de decisiones. Entonces, vamos a hacerlo con cada una de sus etapas. Por favor, escojan una etapa que ustedes tienen allá en su diagrama de flujo. Escojan una etapa que tengan en su diagrama de flujo. ¿La escogieron ya, muchachos? Una que ustedes más conozcan. ¿Listo? Ustedes ahí pueden ver unos cuadritos que tienen como unas flechas. ¿Alguien no puede ver ese cuadro? Sí, señor, sí se ve. Entonces, miren. Acá al lado izquierdo aparece P1, P2, P3, P4 y P5. ¿Sí pueden ver? ¿Las P's? Sí, señor. Esas P significan Sí, señor. pregunta 1, pregunta 2, pregunta 3, pregunta 4 y pregunta 5. Eso es lo que significa. Eso es lo que vamos a llenar allá arriba en la tabla que estábamos explicando hace rato. Entonces, escojan una etapa y van a hacerle estas preguntas que están aquí. La P1 dice, ¿hay un peligro en esta etapa? ¿Ustedes qué dicen? ¿Sí o no? Entonces, anoten ahí su respuesta. Digan sí o no. ¿Listo? Si dicen que no, entonces ahí pararía el árbol. Esto se llama árbol de decisiones. Si dicen sí, entonces hay que seguir la secuencia de las flechas. Entonces sí. Entonces vamos a pasar a la pregunta número 2. ¿Existen medidas preventivas de control? Entonces usted dice, en esta etapa es la de vacunación. O desparasitación. Yo hago retiro en leche, sí lo hago. Hago revisión de medicamentos de que no estén vencidos, sí lo hago. Hago, por ejemplo, llevo los registros. Entonces, mire si hay las medidas digamos, si existen medidas preventivas de control. Entonces, si usted coloca que no, entonces tiene que seguir la flechita y modificar nuevamente el proceso y hacer los registros, hacer el retiro en leche, hacer, digamos, todo para que, digamos, existan las medidas de control. Si usted dijo que existen medidas de control, por ejemplo, sí. Usted dice, ¿existen medidas preventivas de control? Yo me voy por la flechita y respondo que sí. Entonces, paso a la pregunta número 3. Entonces, esta pregunta número 3 dice, ¿ha sido específicamente concebida la fase para eliminar o reducir a un nivel aceptable la probabilidad de que ocurra, la probabilidad de que se ocurra o se produzca un peligro? Entonces, me explico esta pregunta 3. Digamos que si en esta etapa está, digamos, concebida para evitar, digamos, que se presente alguna enfermedad del cultivo o de los demás animales, si esa etapa está concebida de esa manera, usted le coloca sí. Entonces, ese sí, no sé si ustedes pueden ver mi puntero del mouse. Si la pregunta 3 dice sí, entonces yo sigo la flecha y ahí acaba. Y dice punto crítico de control. Entonces, si es el caso de la recepción de animales, recepción de conejos, por ejemplo. Entonces, yo digo, ¿hay un peligro en la etapa de recepción de conejos? Sí. ¿Existen medidas preventivas de control? Yo digo, sí, sí hay medidas preventivas. Y la pregunta 3, ¿ha sido esta etapa concebida para eliminar o reducir a un nivel aceptable la probabilidad de que ocurra un peligro? Sí. Entonces, por ejemplo, ustedes hacen un chequeo sanitario para verificar que no vengan animales enfermos. Entonces, si esta etapa, digamos, en el chequeo, en la primera etapa hay que hacer un chequeo o verificar qué vacunas tienen, o verificar, digamos, que no tengan alguna enfermedad o que no tengan, digamos, microorganismos o que no tengan, digamos, algún parásito externo, que no venga, por ejemplo, el animal lleno de garrapatas. Entonces, esta etapa me permite identificar si hay algún riesgo. Entonces, esta etapa es fundamental. Como es fundamental, yo digo que sí. Y como es sí, entonces ahí sigue la flechita y se identifica que es un punto crítico de control. ¿Qué quiere decir
¿qué es un punto crítico de control? Que yo no puedo recibir ningún animal, ninguna cerdita, sin hacer, digamos, el protocolo de recepción. Yo no puedo meterla, digamos, de una con los demás animales, sino que yo debo aislarla un tiempo, revisar que tengan sus vacunas al día, revisar, digamos, su condición corporal, o sea, revisar, hacer un chequeo del animal antes de meterlo con los demás animales. Entonces, esa etapa sería un punto crítico de control. Y ustedes no hacen esa etapa, pueden tener, digamos, contaminar su acto, contaminar digamos, su explotación de conejos, su explotación de cerdos. Entonces, esa etapa es un punto crítico de control. Entonces, le van a colocar en la primera sí, en la segunda sí, y en la tercera sí, y termina siendo un punto crítico de control. Esas como las flechitas que hay que seguir. Entonces, esos datos que están ahí, yo las voy a colocar en mi tabla que está arriba. Ahora vamos a mirar nuevamente la tabla. Entonces, acuérdense de mis respuestas. ¿Qué dije en la P1? Sí. En la P2, sí. En la P3 dije sí. Y en la última dije punto crítico de control. Entonces, sí va a ser un punto crítico de control. Entonces, yo voy a subir a mi tabla. Y aquí, ustedes pueden ver la tabla, muchachos. Sí, profe, sí se me puede mirar. Entonces, ¿yo qué respondí en la primera? ¿Sí o no? Respondí sí. ¿Listo? En la segunda pregunta respondí también sí. Sí, también respondió sí. En la tercera, sí. ¿Vale? En la cuarta. Ajá, la cuarta. Era también sí, ¿no? No. Entonces, miren, acuérdense de una cosa. Aquí, ¿cómo se da cuenta de que que ustedes han hecho o no ha hecho el ejercicio? Porque ustedes a la loca le pueden poner sí a todo. Pero no, eso corresponde, digamos, si las primeras tres preguntas son sí, entonces la cuarta y la quinta no se responden. Ahora miramos en la flecha, porque ahí ya acababa, digamos, esas preguntas, siguiendo el orden de las flechas. Entonces yo coloco sí, y me dio punto crítico de control, me dio sí. Entonces, aquí, digamos, si yo no respondí las preguntas 4 y 5, no se le coloca nada. Entonces, ¿es un punto crítico de control? Sí, es un punto crítico de control. Entonces, lo que yo tengo que hacer es esto mismo, pero con cada una de las etapas de mi proceso de producción, ya sea de animales o de plantas. Entonces, miren, vamos a mirar otra vez. En la 1 fue sí, en la 2 fue sí, en la tercera sí, y al final me termina dando un punto crítico de control que sí. Entonces, para que les quede claro esa partecita, eso lo respondo de acuerdo a este árbol de decisiones. Estaba hablando de la recepción de animales. Primera etapa, ¿hay un peligro en esta etapa? Sí. ¿Por qué hay un peligro en esta etapa? Porque los animales pueden traer enfermedades, pueden traer microorganismos, pueden, digamos, pasármele eso a todos los conejos, a todos los animales, a todos los cerdos, y eso es el que me va a transmitir las enfermedades. Entonces, imagínense un animal enfermo, pues le van a pasar a todos los animales. Entonces, ¿hay peligro en la etapa? Sí. ¿Existen medidas preventivas de control? Sí. ¿Cuáles medidas? Usted hace el registro, ¿no? Tiene que tener todas las vacunas, los registros de vacunación, todas las medidas que ustedes, digamos, tienen que implementar un protocolo de bioseguridad, la desinfección, la cal que ustedes ponen en la entrada de las gallinas. Esas son medidas preventivas para reducir los microorganismos, ¿cierto? Entonces, ¿existen medidas de preventivas? En la P2 yo digo que sí. Y en la pregunta 3, ¿esta etapa es específicamente concebida para eliminar o reducir el riesgo o el peligro? También esa etapa es fundamental. Si ustedes no van y compran cualquier animal, cualquier cerdito, cualquier conejo, y van y lo meten con los demás animales, pues obviamente se corren un alto riesgo de que se les enfermen, ¿cierto? Entonces, esas son, digamos, las tres preguntas, como dije, que sí en la primera y segunda y tercera. Entonces, miren que cuando uno responde sí en la tercera, en la parte derecha hay un sí, y ese sí ya me lleva, no sigue, mire, no sigue a la 4 y a la 5, sino que pasa derecho al cuadro donde dice punto crítico de control. Entonces, por eso fue que en la tabla superior, hace rato le coloqué en la P1 sí, en la 2 sí, en la 3 sí, y en la última le coloqué punto crítico de control sí. No le coloqué nada en la P4 y la P5 porque la flecha solamente me lleva de la P3, me lleva al final, que es el punto crítico de control. ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta, muchachos?
¿Alguna inquietud? No, señor. Listo. No, señor. Entonces, Todo claro. vale. Ahora vamos a suponer que vamos a seguir por la pregunta 4. Entonces, por ejemplo, en la otra etapa, por ejemplo, la vacunación o el control de parásitos. ¿Hay un peligro en esta etapa? Sí. ¿Qué peligros pueden haber? Digamos que yo me exceda de las dosis, que yo no haga retiro en leche, que, digamos, pueda haber utilizar medicamentos, digamos, que sean, digamos, altamente contaminantes. Eso puede ser peligro, ¿cierto? Y al ser altamente contaminantes, no solamente para los animales, sino para el ser humano y para el medio ambiente. Entonces, ¿hay peligro en esa etapa? Sí. ¿Existen medidas preventivas de control? Sí, que ustedes llevan todo, digamos, su stand o su armario o su, digamos, sitio donde ustedes almacenan todos los, digamos, los medicamentos bien rotulados, que no se confunden de medicamentos, que en vez de aplicarle un medicamento no le van a aplicar con otro, porque a veces no se lee bien la etiqueta, o ustedes se identificaron de frasco. Ha pasado hasta en seres humanos, que a un niño le han aplicado, en vez de gotas de los ojos, le han aplicado un ácido, por ejemplo, y han perdido las córneas. Entonces, imagínense, si pasa en seres humanos, hay mucho riesgo de que uno no rotule bien los medicamentos o se confunda en la dosis y le aplique a los animales o a las plantas las cantidades que no son. Entonces, ¿hay un peligro en esta etapa? Sí. ¿Existen medidas preventivas de control? Sí, ustedes toman medidas, de pronto hayan falta algunas medidas, entonces digamos que sí existen medidas, sí existen medidas. En la pregunta 3, ¿ha sido específicamente concebida esta fase para eliminar o reducir el nivel aceptable, digamos, de un peligro? Pues, digamos, pueden ustedes responder que no, que en esta fase, digamos, se hace la vacunación o se hace el control de, digamos, de desparasitación, pero, digamos, no es una fase, digamos, que se elimine el peligro. Ustedes pueden vacunar el animal o pueden, digamos, aplicar la ivermectina y de pronto a la persona no le va a pasar nada, ¿no? No se murió y el animal tampoco se murió, ¿cierto? Pero sí genera cierto nivel de trazas. Entonces, digamos, ustedes pueden decir que no. Entonces, pasan a la pregunta 4. ¿Podría producirse una contaminación con peligros identificados en niveles superiores? Entonces, bueno, si yo apliqué, digamos, mucho, se me fue el yodo, o se me fue mucha ivermectina, o se me fue mucho glifosato, podría, digamos, afectar más adelante generar un riesgo más adelante. Entonces ustedes dicen, sí genera un riesgo más adelante, que vaya mi leche con ivermectina. Bueno, o que vaya mi papa o mi mora o mi tomate con exceso de químicos. Entonces yo coloco que sí. Entonces paso a la pregunta 5. ¿Se eliminan los peligros identificados o se reducirá a un nivel aceptable la probabilidad de que se produzca más adelante? Entonces, digamos, si en esta fase se elimina o se reduce, digamos, el riesgo, entonces, si usted coloca que sí, si ya, digamos, no hay más riesgo que la persona, digamos, si la leche, digamos, se fue con ivermectina y no pasa nada, entonces, si usted dice que sí, que en esta fase se elimina el peligro, entonces no es un punto crítico de control. Pero digamos, si en esta etapa más adelante, digamos, se eliminó el peligro, entonces usted coloca, perdón, si no se elimina, usted dice que no se eliminó el peligro, entonces es un punto crítico de control. Entonces, por ejemplo, con la vacunación, ¿usted para qué hace una vacunación? Para evitar enfermedades, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, usted hace una vacunación, digamos, dice que sí, y si usted más adelante hace una revacunación, entonces ya ahí deja, digamos, esa revacunación eliminaría, digamos, ese riesgo. Entonces, ¿qué se refiere? Que en la pregunta, por ejemplo, número 3, usted pasa a la pregunta número 4 cuando más adelante, en otra etapa, se puede reducir ese riesgo de que se produzca esa afectación. Entonces, usted puede seguir las preguntas por la P1 y desviarse hasta llegar a punto crítico de control, o seguir la secuencia de las preguntas P4 y P5 y responder si es un punto crítico de control o no un punto crítico de control. Entonces, ¿qué es un punto crítico de control? Es un punto donde usted no se puede descuidar de ninguna manera. A eso me voy. O sea, por ejemplo, si usted
se descuidó y mandó una mora recién fumigada para el mercado, va a ser un riesgo. O sea, usted no se puede descuidar en que mandó esa mora con residuos de químicos. ¿En qué no se puede descuidar? Que usted se olvidó de vacunar a los animales. Entonces es un punto crítico de control. Establecer o revisar o verificar los protocolos, el cumplimiento de los protocolos de vacunación, la parte de bioseguridad. Si usted no hizo una desinfección del lote o no hizo, digamos, un control o no hizo digamos, un manejo en el lote, pues se le van a presentar muchas plagas. Si usted no hace un manejo de plagas en el cultivo o, digamos, se le van a presentar enfermedades. Si usted no hace un manejo de control de roedores, también se le van a presentar enfermedades. Entonces, los puntos críticos de control son en qué parte yo no puedo dar papaya, por decirlo así, en qué parte yo no me puedo descuidar de mi proceso de producción, tanto agrícola pecuario, que me pueda afectar no solamente el rendimiento del cultivo, sino solamente o el rendimiento de mi parte, digamos, de explotación pecuaria, sino que me pueda afectar la salud o el ambiente. ¿Listo? Ese es un punto crítico de control. ¿En qué parte ustedes no pueden dar papaya como tal? A eso se refiere. Entonces, ustedes lo que van a hacer, para eso van a seguir es las preguntas que están en cada uno de los cuadritos. Entonces, vamos a hacer un ejercicio similar al que hicimos hace ratico. Yo les pego el enlace en el chat y ustedes escogen una etapa del proceso y les hacen estas preguntas. Esas preguntas yo las voy a dejar aquí compartiendo la pantalla, pero también en el formulario en línea les va a aparecer también las preguntas. Entonces, escojan una etapa y les hacemos las preguntas, ¿vale? Ahí va el segundo enlace, muchachos. Por favor, ingresen al enlace. Ingresen el enlace y les van a aparecer, los que no les abre el formulario en línea, estas preguntas. Entonces, imagínense su etapa del proceso. Entonces, esas preguntas las van a hacer todas aplicadas a su etapa de su proceso, de acuerdo a los peligros que usted identificó hace rato, los peligros físicos, químicos o microbiológicos. Los microbiológicos están muy asociados con las enfermedades, ¿no? Las enfermedades de los animales o que puedan, digamos, tener alguna afectación en la salud de las personas. Entonces, me indican, por favor, si les abre el documento, si les abre el enlace. Y allá solamente van a responder. Profe, ¿qué le digo? A mí sí me abrió el enlace. Vale, entonces escoja una etapa y una etapa que usted haya identificado los peligros de su etapa. Listo, profe. Listo. Profe, a mí también me abrió el enlace. ¿Sí le abre? Sí, señor, sí me abrió el enlace. Listo, vale. Vamos a responder, pero no van a escribir ahí sí, no y sí, no a la loca, sino que van a responder acorde a este cuadro que yo tengo aquí, presentando pantalla. Medidas. No, lleno mis tigueros aquí. Y anotan sus respuestas para que ahora las llenemos en la tabla superior. Recuerden, en el formato que les pasó la profe, en la parte superior está la tabla
y al final del documento está este cuadro, este árbol de decisiones. Para cuando ustedes ya vayan a hacer el ejercicio, ahí están los dos formatos. Los que ya van terminando me van diciendo y ya indicamos ahora cómo quedaría la tabla. Profe, ya le envié el enlace. Listo, muchas gracias. Bueno, profe. Profe, yo también le acabé de enviar. Bueno, vamos a darle un momentico a los demás compañeros que terminen y ya continuamos. Si tienen alguna inquietud, muchachos, no se queden con las dudas para que ustedes ya, la idea es que ustedes, ahora con esta explicación, ustedes ya en conjunto dicen, bueno, vamos a hacer el análisis de riesgo de nuestro proyecto. Entonces, bueno, yo en mi etapa coloqué esto, ya lo que ustedes van es a complementar y a retroalimentarse entre ustedes mismos para que les quede, digamos, más completo su trabajo. Y les digo, consulten mucho en internet, hay mucha información sobre los riesgos que se pueden presentar en cada uno de sus proyectos. Ustedes ya lo clasifican, este es un riesgo químico, este es un riesgo físico o microbiológico. Esto, digamos, de los riesgos, eso hace parte de lo que se llama puntos críticos de control, y esto se llama el sistema HACCP. Este sistema HACCP se utiliza en muchas partes del mundo, hasta en la NASA para enviar los astronautas, digamos, a las misiones espaciales. Porque imagínense, ¿qué tal donde haya una tuerca suelta en una nave de esas, en un transbordador espacial? ¿O qué tal que haya una falla en una manguera? Pues se mueren todos los tripulantes, ¿cierto? Entonces, a eso se refiere, identificar dónde no me puedo equivocar en cada una de mis etapas del proceso. ¿Y qué me va a permitir eso? Primero, garantizar, digamos, que no hayan, digamos, riesgos o enfermedades o afectaciones en mi cultivo o en mis animales. Segundo, hacer todo el proceso de calidad. Entonces, nosotros tenemos que acostumbrarnos a que tenemos que producir de excelente calidad. Entonces, busquemos otras experiencias, ¿no? Busquemos otras producciones de ganaderas, otras producciones de conejos, otras producciones de tomate, de cilantro. ¿Cómo son las explotaciones y cómo se manejan ellos? Entonces ustedes pueden consultar en internet explotaciones porcícolas. Hay concursos a nivel nacional. Bueno, ¿quién se gana el premio este año por calidad? Y por calidad no solamente es el nombre, sino que hay que hacer una serie de procesos, de registros, hay que ser muy juiciosos con toda la parte de bioseguridad, con los planes sanitarios, con las cuarentenas, con las vacunaciones, con la limpieza, con la desinfección, con la recepción de los animales o de las semillas, para poder ofrecer productos de calidad. Entonces, a esto se refiere, para esto sirve eso. Entonces, las grandes empresas implementan mucho estos sistemas de calidad para garantizar, digamos, que no haya ningún riesgo, porque usted todo lo controla. Entonces, pueden haber afectaciones, pero entonces tiene una medida preventiva que hacer. ¿Cómo va, muchachos? ¿Quién no ha terminado todavía? ¿Puedo mover este árbol ya o todavía lo necesitan? Profe, ya le envió el formulario. Vale. Si gustan, pasamos ya a la tabla para ya ir ya en la parte final ya, ir terminando.
Ya, profe, ya le envié el formulario también. Listo, muy bien. Entonces, ahora sí que voy. Miren que ya hicimos, digamos, como por lo menos una etapa. Entonces, lo que voy a hacer es a completar esta tabla. Miren, para eso hicimos todo eso. Ustedes están viendo ahí la tabla, ¿cierto? Entonces, es en la, vamos a ver, por ejemplo, ¿quién me quiere decir sus respuestas? A ver, John Calambás. ¿Usted terminó el ejercicio, John? ¿John me escucha? John como que no lo ha terminado, ¿cierto? O Valentina, a ver, ¿usted me puede compartir sus respuestas, por favor? ¿Sí? Valentina, ¿me escucha? Está bien, profe. Sí, señor. Listo, miren. Entonces, Valentina, en el árbol de decisiones, la primera pregunta que le dio, ¿sí o no? Sí. Sí, listo. Entonces, miren, lo que voy a hacer es completar aquí, en esta tabla, ¿sí? En la segunda, ¿qué le dio? ¿Sí o no? Sí. Sí. ¿En la tercera? ¿También era así? ¿Sí? ¿Sí o no? La tercera. Sí. Listo. ¿En la cuarta? No. ¿Y la quinta? No. Entonces, miren, si usted responde las primeras tres que sí, según el árbol, la cuarta y la quinta no se responden. ¿Por qué? Bueno, y aquí en PCC le dio sí o no. No. Sí, sí, profe. Sí, entonces miren, eso es lo que ustedes deben hacer en su trabajo. Llenar esta tabla. Esto colocamos en la primera etapa el nombre, o sea, el nombre de la etapa. Y en el segundo cuadrito que está en amarillo esto, colocar los riesgos que se pueden presentar, ¿vale? Riesgos de enfermedades, de contaminación de microorganismos, de contaminación por químicos, todos los riesgos que más se puedan presentar en esa etapa. Y en la siguiente columna donde está esto en verde, medida preventiva, escribir qué se puede hacer para evitar eso, qué medida preventiva, ¿vale? Que me permita reducir o eliminar esos riesgos. Y en el árbol de decisiones ya es responder de acuerdo a eso que estábamos hablando, a esas preguntas de hace ratito. Entonces les colocan sí, sí, o no, sí, no, sí, no, y al final le colocan si es o no un punto crítico de control. Y luego siguen con la etapa de siembra, por ejemplo, o con la etapa de alimentación, con la etapa de pesaje, de vacunación, de trazado, de aullado, de fertilización. Es de acuerdo a su diagrama de flujo, de acuerdo al bosquejo que hicieron de las etapas de su proceso. No sé, hasta ahí hay alguna inquietud, ya ese es como el trabajo que hay que hacer. Si tienen alguna pregunta, por favor no se queden con sus dudas. No, profe, perfecto. Claro, totalmente. ¿Ya los demás compañeros? Sí, señor, está claro. Sí, señor. ¿Listo? Entonces, muchachos, ya, no sería eso, no sé si los profes quieren agregar algo, complementarnos algo. Gracias, profe. Yo estaba esperando que ellos tuvieran esto para que puedan entregarme el proyecto. Además, les sirve ese paso a paso que están haciendo, les sirve para su flujograma y para la metodología que deben explicar en el proyecto. Gracias, profe, por todo su apoyo. Es muy amable. No, a ustedes también, profe, muchas gracias. Profe Claudia, profe Leandro. A muchachos, también a ustedes también, muchas gracias por su tiempo. Voy a ver si les puedo subir la grabación a YouTube y los que tengan alguna duda, pues yo les comparto el enlace con la profe o el profe Leandro y con ese enlace ustedes en YouTube pueden ir también mirando la explicación. En la parte que no entiendan, pues la pueden ir a su medida, ¿vale? Valentina nos iba a decir algo. Profe, muchas gracias. Muchas gracias, profe. Sí, profe. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, profe. Buen día. Muchas gracias, profe, que esté bien. Muchas gracias, profe. Miren que siguen conmigo los grupos, siguen conmigo ahorita en otro enlace. ¿En el mismo enlace, profe? No, en otro enlace, profe. Ah, bueno, profe. No se olviden que siguen conmigo en el otro enlace que les voy a enviar.
tienen clase con la Bueno, profe, para revisión de los 5 primeros proyectos, ellos saben, ellos tienen programación. listo, Gracias, entonces, feliz profe. resto de día, muchachos, que estén muy bien. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, Carlitos. Profe Leandro. Gracias, profe. Gracias, gracias. Bueno.